Es curioso que a veces la realidad es tan compleja que ni la mente de un niño, con su torrente de imaginación, llega a abarcar. Algo así debió de pensar Sergio Leone, que en su infancia creía que su padre inventó el cine, pero que jamás pudo intuir que él sería el que inventaría una nueva forma de entenderlo. En 1929 nacía en Roma, hijo de Vincenzo, un director de cine mudo y de una actriz cinematográfica llamada Edwige. Sergio Leone, con tales precedentes, era inevitable que se terminara dedicando al mundo cinematográfico. Su trabajo dentro del mundo del cine empezó desde uno de los puestos más básicos, el de script. Pero Sergio siempre andaba haciendo cosas, moviéndose por los rodajes, hasta que consiguió ser ayudante de dirección, con Mario Soldati. Con él colaboró un tiempo hasta que llegó Mario Bonart. Bonart fue su verdadero mentor. Durante años trabajó a sus órdenes hasta aprender el oficio. Poco a poco se fue haciendo un nombre en la industria hasta convertirse en el ayudante de dirección referente en Italia. No es de extrañar que cuando necesitaron un segundo director para la segunda unidad en las tomas de Ben-Hur, pensaran en Leone. Estos trabajos, cada vez más importantes como segundo, le permitieron ir avanzando dentro del mundo del cine. Cuando terminó su colaboración con los americanos, volvió a trabajar bajo las órdenes de Bonart, que estaba rodando Los últimos días de Pompeya. Bonart tenía el corazón frágil, por lo que una recaída impidió terminar la película, con lo que los productores pensaron que podía hacerse cargo Leone de terminarla por él, y así lo hizo. Cabe decir que Bonart fallecería 6 años después por un infarto agudo de miocardio. Tras su experiencia al mando, por fin pudo dirigir su primera película, El Coloso de Rodas. Sergio veía en el peplum un género que le fascinaba. No había límites a la imaginación. Con el peplum todo valía, así como las altas dosis de aventuras que tenía el género colmaban con creces al joven Sergio. Leone había nacido viendo cine y eran las propias películas su máxima inspiración, por encima de la historia o la literatura. Cuando descubrió a Kurosawa, en su película Los 7 samuráis, Leone quiso hacer su versión peplum de la historia. Se llamarían Los 7 del Águila Dorada. Tenía todo, el guión, los protagonistas, incluso una coproducción italo-española, pero no llegaba el dinero de garantía para la distribución, con lo que al final el proyecto acabó en un cajón. Entonces llegó otro film que cambiaría su suerte. Kurosawa había estrenado Yojimbo y Leone volvió a quedar prendado de la película. Él veía un western, una película de vaqueros en vez de samuráis, y esta vez se embarcó a rodar el film, sin un duro, con fondos propios llegó a Almería. El rodaje era tan precario que no tenían ni catering para los actores, con lo que ellos tenían que pagarse de su propio bolsillo la comida. Y así empezó el rodaje en Almería de Por un puñado de dólares. La cosa no pintaba nada bien, se estaba haciendo un film sin un presupuesto mínimo. Pero la suerte la tuvo de cara a Leone, porque coincidió en Almería con otro director italiano, Marcello Baldi, que estaba rodando Saúl y David. Este tuvo que regalarle dinamita para hacer su explosión, y también le prestó a su artificiero y 2 cámaras para poder rodar la explosión de diferentes ángulos de vista, porque solo tenía una única unidad. El resto es historia. La película fue toda una revolución, la gente hacía cola en los cines para poder verla. El revuelo llegó a Estados Unidos, donde los propios americanos iban en masa a ver una italianada que narraba su historia fundacional. Y la cosa, fuera parte de todas apuestas, funcionó. Leone no se basaba en la historia ni en las leyendas del oeste americano, sino que se basaba en lo que a él más le gustaba de las películas de vaqueros. Su visión deformada de la visión de otros hizo que el western se quitara el olor a rancio
la moralidad y la losa de los clásicos. En este nuevo western la línea entre buenos y malos era muy fina. Su falta de moralidad y su violencia enganchó con la juventud, que había dado de lado a las películas de Ford, Walsh o Hawks. Y fue así como el spaghetti western nació como lo conocemos. Cuidado, no el Euro-Western, que este casi está desde el principio de que se hizo cine, sino el nuevo formato creado por Leone. Este éxito hizo que ocurrieran dos cosas: que el resto de directores italianos, que hasta entonces hacían peplum, se pasaran a hacer películas de vaqueros. Y segundo, y más perjudicial para Leone, es que la película llegó a ojos de los japoneses, que pusieron una demanda de plagio a Leone, que obviamente ganaron. Al final, un acuerdo entre los productores se saldó con la distribución de los nipones de la película para toda Asia de forma gratuita. Tras aquel inesperado éxito, Leone se enfrentó a su segundo western, intentando repetir el éxito del primero. Y a fe que lo consiguió, con La muerte tenía un precio. Y con El bueno, el feo y el malo, cerró así su trilogía del dólar. Tras 3 éxitos consecutivos, Leone era ya una leyenda dentro del cine universal. Los actores querían trabajar con él, las productoras querían financiar cualquier presupuesto que les diera, pero lejos de quitar presión al bueno de Sergio, esta necesidad de hacer algo cada vez más grande, más impresionante y con mayor éxito, le superaba. Sus nervios en el rodaje eran míticos. En Hasta que llegó su hora, el rodaje llegó a extremos insospechados por la presión. Mientras más rodaba, más crecía la inseguridad, así que repetía planos y planos, pero donde su trabajo llegó a lo enfermizo era en la mesa de montaje. Casi un año dando forma a una de las películas más bellas y crueles del cine, un western que hablaba del fin de todos los western, la llegada del ferrocarril que llevaba la sociedad y la civilización a los lugares salvajes del oeste americano. Para decir que cuentan que el día que cerró por fin la película fue un día antes del estreno y que se marchó sin estar contento, sin ni siquiera despedirse del equipo. Esto marca el nivel de estrés que sufría. Esta presión de Leone la imitó Rod Steiger en una improvisada interpretación en Agáchate maldito, donde movías las manos quitándose la presión, de la misma forma que hacía Sergio Leone en el rodaje. Esta broma le gustó mucho a Sergio, que la incorporó en el metraje final del film y que aún puedes verla. Leone había rodado Agáchate maldito mientras preparaba la producción de su película más ambiciosa hasta ese momento, Érase una vez en América. Leone había pedido a Grimaldi que se hiciera con los derechos de la novela de Harry Gray, donde se basaba todo el inicio del film. Mientras que rodaba Agáchate maldito, todo su equipo se estaba documentando en Nueva York para hacer la película. Meses de trabajo, de localizaciones, de búsqueda de fotos en archivos, para que cuando llegara el momento estuvieran todos preparados. Y así fue. A punto de rodar lo tenían todo. Pero Grimaldi le dice que no está interesado en la película. Leone, que tenía a Grimaldi por un amigo, le pidió que le vendiera los derechos, pero este se negaba. Cuando llegaban a un acuerdo, este volvía a subir el precio y así constantemente. A Leone se le rompió el corazón. No podía rodar la película sin ese inicio, sin la parte de la juventud de los chicos. Así que a la mujer de Leone, Carla, se le ocurrió una idea. Le dijo que en la siguiente entrevista que diera, que dijera que va a empezar el film de mafiosos, que está teniendo problemas con los derechos de la primera parte, pero que ya está en contacto con un escritor que le va a ceder su novela, y así abarcaría esa parte del film. La trampa tejida por Carla tuvo sus frutos, y es así como engañaron a Grimaldi para que desbloqueara el film, ya que cuando éste escuchó la entrevista, llamó corriendo a Leone para venderle los derechos.
Cabe destacar el duro golpe que sufrió por parte de su amigo. Pero esto no fue nada comparado con lo ocurrido al terminar la película. La obra de Leone era una suerte de Lawrence de Arabia, donde todo el film era un flashback. Aunque a diferencia de la obra inmortal de Lynn, aquí las idas y venidas en 3 décadas diferentes eran constantes, creando una obra maravillosamente caleidoscópica, rica, compleja y llena de matices. Pero los productores estadounidenses no lo entendieron así y para que la versión americana fuera más sencilla para su público, remontaron el film quitando todos los flashbacks y remontándola en orden temporal. Aquel desastre hizo que la película con el mensaje original de Leone arrasara en Europa y sin embargo la estadounidense era criticada tanto por el público como por la crítica. Eso hizo que Leone se metiera en litigios contra los productores y al final no pudiera rodar en Leningrado. Una cosa que no todo el mundo sabe es que antes de hacer Leningrado, Leone tenía preparado otro western, en este caso sobre la guerra civil y cómo los potentados se libraban de ir a la guerra pagando a otros para que fueran en su lugar. Por cierto, esta película hubiera sido maravillosa. Pues bien, toda esta idea le vino por 2 llamadas, una de Richard Gere, que le comentó por teléfono que para su siguiente western, que contara con él sea como sea. Y la segunda por Mike Rourke, que en aquellos entonces era el chico prodigio de Hollywood. Pero bueno, nada de eso fue posible porque en 1989, a la edad de 60 años, Sergio Leone moriría de infarto agudo de miocardio, al igual que su mentor, Mario Bonnard. Espero que su cine llegue a todo el mundo, su calidad, su obra, su manera de ver el cine que era única. El padre del spaghetti western, figura fundamental para entender el cine, os haya llegado y que consiga que alguno de vosotros que no habéis visto nunca a Leone lo veáis y lo veáis con los ojos que se mira a un maestro. Y te voy a dejar en esta pantalla las reseñas de sus obras más míticas hasta que llegó su hora y Eras una vez en América. Y nada, solamente me queda decir una cosa en el vídeo, que es hasta siempre, maestro.